Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. En nombre mío y en nombre de AIDA Sección Paraguaya, que es a quien represento hoy. Bueno, yo voy a tratar, así como me solicitaron, de exponerles el, el panorama de la distribución de seguros en Paraguay. Aclarando desde ya, desde luego vamos a hablar un poco más de eso en la charla, de que nosotros nos encontramos en un proceso de modificación legal que en materia de distribución puede representar un nivel relativamente importante, eh, sobre todo en los canales de distribución, y que probablemente no pase de una modificación hecha al año próximo, ¿sí? Voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo de 40 minutos que me ha sido asignado, porque debo reconocerlo, tengo una cierta tendencia a hablar mucho de las cosas que me apasionan como el seguro. Si bien yo normalmente no tengo ningún problema en las preguntas, interrupciones y consultas durante una exposición, quiero respetar hoy el sistema establecido por los organizadores, y entonces voy a hacer la presentación y quedaré a vuestra disposición para las consultas al final, ¿sí? Voy a compartir pantalla para empezar la presentación, ¿sí? El tema es la distribución de seguros en el Paraguay. Yo quiero comenzar por presentar un panorama general del marco legal en materia de seguros de Paraguay, que da el marco para la distribución de seguros. Nosotros no tenemos una ley de seguros como la tienen ustedes, separada del Código Civil. En Paraguay, ese proceso de unificación del derecho civil y comercial que ustedes tuvieron en el 2015 lo tuvimos ya en el 85, cuando empezó a regir un código civil y comercial. Y dentro de ese código civil y comercial están insertas las disposiciones relativas al contrato de seguros. Tienen una particularidad, y es que la fuente principal del código es el anteproyecto del doctor de Gasperi, que era un gran jurista paraguayo, y su fuente principal es el derecho italiano, la fuente principal del doctor de Gasperi para el anteproyecto del código. Pero la parte de seguro, la parte principal de seguros dentro del Código Civil, es la ley de seguros argentina. Entonces, básicamente, si ustedes leen el capítulo sobre seguros dentro del Código Civil paraguayo, van a reconocer su ley de seguros, ¿sí? Palabras más, palabras menos, pero es básicamente lo mismo, y tiene cierta relevancia en que las disposiciones en materia de intermediación es exactamente la misma, pero la forma en que la trata la ley 827, y sobre todo los conceptos que se manejan, son un poquito diferentes en la práctica misma. Vamos a hablar de eso. La ley 827, llamada la ley de seguros, es la que está en proceso de cambio. Nuestra ley 827 no es una ley del contrato de seguro, es una ley administrativa que rige a los actores del mercado asegurador, entre ellos, por la importancia, destaco por la importancia de la presentación de hoy, los intermediarios de seguros. Una ley que rige a las compañías, rige a los auxiliares, como se refiere la ley, y dentro de los auxiliares están los intermediarios, están los liquidadores, hoy por hoy están también los actuarios. Es decir, es un campo, los auxiliares, que a través de los años se fue agrandando un poco desde ese inicio en que hablábamos simplemente de intermediarios y liquidadores, y que hace también que en realidad sea necesaria esa actualización de la ley. Hay otras leyes que, por supuesto, igual que allá, influyen en el trabajo tanto de los aseguradores como
de los intermediarios, leyes como las leyes del consumidor, las leyes de competencia, las leyes del comerciante, etcétera, que vamos a verlas en la medida que sean relevantes. Y después, sobre todo la regulación normativa. En Paraguay la regulación normativa viene de la Superintendencia de Seguros. La Superintendencia de Seguros depende del Banco Central del Paraguay. Nuestro Banco Central del Paraguay tiene 3 superintendencias: la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, que son superintendencias tradicionales que están desde el 96, que es el año, no lo puse, perdón, de la ley 827. Y desde hace unos 2 años tiene una tercera superintendencia, que es la Superintendencia de Valores. Y desde allí el Banco Central es el organismo, por medio de la superintendencia, regulador del mercado asegurador. Entonces, vamos a hablar mucho de la regulación normativa, vamos a hablar mucho de la forma en que la superintendencia del Banco Central vigila y dirige en cierta forma las reglas de intermediación. El Código Civil es, como les dije, del 85, la ley es la ley 1183, es un código, si bien se llama Código Civil, o sea, la ley se llama Código Civil, es un código civil y comercial. La parte de seguro está dentro de los contratos y otras fuentes de las obligaciones. Contratos en particular, dividido en secciones, una sección general, una sección de daños patrimoniales y una de seguros personas, y finalmente un capítulo sobre reaseguro. Como ustedes verán, es básicamente la misma estructura que tiene la ley argentina de seguro, porque les digo, si la leen, esa es su fuente principal. La ley 827, como les había dicho, es una ley de carácter administrativo, establece la organización del sistema asegurador, fija las reglas de gestión, las reglas de control. La ley tiene unos 30 años, la ley es del 96. En el 96 obedeció, es de un grupo, de un paquete de regulación económica y financiera que salió en Paraguay alrededor de entre el 95, el 96 y el 97 como respuesta a una crisis financiera que hubo en ese momento, que significó, sobre todo en materia bancaria, la falencia incluso de algunos actores del mercado, y que llevó a que se regule tanto el mercado. Perdón, Viviana, a ver si logramos. Ahí está, ahora sí. Perdón, ya está muteado. Ahora sí, adelante, gracias. Dale, gracias. Que se regule tanto el mercado financiero como el mercado asegurador bajo el principio de es necesario el, el control de aquellos actores comerciales, comerciantes que trabajan con dinero ajeno, ¿sí? Que los aseguradores, todos sabemos, el asegurador paga siniestro no con la plata del asegurador, sino con la plata de la mutualidad, y por eso ese concepto de reunir bajo la vigilancia del Banco Central a todos aquellos que tienen en mayor o menor medida el manejo del dinero del público y que por tanto necesitan se entiende que necesitan una regulación en protección del interés económico general. Esa ley se encuentra desde ya hace varios años, pero sobre todo desde el año pasado, en un franco proceso de modificación que alcanza también a las demás leyes del sector. En teoría, tenemos hoy un proyecto que ya básicamente es el que saldrá finalmente. En el estudio de ese proyecto
Han participado todos los actores del sector de seguros. Yo estaba como representante de los aseguradores en ese Consejo Consultivo de Seguros y en la comisión del estudio. Al comienzo me decían que habían hablado con Lorena Solís, que es la presidenta de una de las asociaciones de intermediación de Paraguay, que son dos, y ambas asociaciones también estaban representadas en ese mismo consejo consultivo y en esa comisión que llevó adelante el estudio de las modificaciones que muy probablemente estén en vigencia el año que viene y de las que vamos a hablar un poquitito porque significan ciertas modificaciones importantes en materia de intermediación. Otras leyes, la ley orgánica del Banco Central, por supuesto, porque la regulación del mercado está bajo el control del Banco Central y lo estará aún más con las modificaciones porque las superintendencias pierden un cierto nivel de independencia que hasta ahora mantenían, aún estando dentro del Banco Central. En las calificadoras de riesgo, por supuesto, por la calificación de las aseguradoras. La ley del comerciante es muy importante y la superintendencia, de hecho, tiene la costumbre de recordar a los intermediarios la importancia de la ley del comerciante. ¿Por qué? Porque el contrato de corretaje está regulado dentro de la ley del comerciante. La ley del comerciante fue uno de los primeros productos en Paraguay destinados a ese proceso de unificación del derecho civil y comercial. Como ven, la ley del comerciante es del 83, 2 años antes de la vigencia o de la entrada en vigencia del Código Civil Unificado y pertenecía al mismo paquete modificatorio. Dentro de las modificaciones o de las derogaciones que significaron tanto la promulgación del Código Civil como la ley del comerciante, del Código de Comercio original quedó vigente una parte en materia de seguros, sobre todo, o sea, en materia de seguros marítimos, que sigue hasta ahora del viejo Código de Comercio. La ley de defensa del consumidor y usuario, que también está en proceso de modificación, es por supuesto importante. La SEDECO es la Secretaría de Defensa del Consumidor, es decir, aquella que aplica la ley de defensa del consumidor y también tiene relevancia por ello en materia de seguro. La ley destinada a la lucha contra el lavado de dinero, terrorismo, etcétera, o sea, esta que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero, viene y su modificatoria, que es una ley que le da dolor de cabeza a los intermediarios. ¿Por qué? Porque en virtud de esta ley, la CEPRELAT, que es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, impone un montón de exigencias y se está tratando de aligerar el peso, pero todos entendemos la queja, vamos a decir, de un intermediario que te dice: para asegurar un auto que no vale ni 100 millones de guaraníes, tengo que hacer una investigación, recabar un montón de documentos que antes de que logre conseguir el cliente ya le espantaron de tantas cosas que tiene que presentar. Entonces, por eso esa ley es importante en materia de intermediación. La regla de transparencia de sociedades constituidas por acciones modificatorias es importante en el sentido en que hasta hoy las corredoras son solo sociedades, o sea, son solo personas jurídicas y por tanto todas las regulaciones en materia societaria le afectan. De hecho, las personas jurídicas que hacen intermediación, hoy por hoy solamente los corredores, están alcanzados por todo lo que el Banco Central dictó en materia de gobierno corporativo.
Los servicios de confianza, transacciones electrónicas, la ley de comercio electrónico, por supuesto, están en revolucionando la forma de contratar seguros. La nueva regulación de la superintendencia sobre contratación electrónica en materia de seguros es nuevita, es de la semana pasada. Entonces estamos todos con el tema, y en materia de intermediación tiene una cuestión importante. Como la ley de fondo exige que las propuestas presentadas por un intermediario estén firmadas, la regulación exige que el intermediario sí o sí tenga firma electrónica cualificada, es decir, aquella en la que se puede certificar la procedencia. Estamos con la regulación de la semana pasada, así que en esta semana, sobre todo en la cuestión que hace a caución, revolucionó un poquito el mercado, la entrada en vigencia de la regulación nueva, pero es algo que era de esperarse, porque a pesar de los riesgos de no existir una regulación directa de la superintendencia, mucha de la comercialización ya se estaba llevando adelante por estos sistemas. La de defensa de la competencia, les comentaré en su momento, la única, ¿por qué? Porque la única ocasión en que la ley de defensa de competencia fue aplicada al sector asegurador lo fue por intervención por materia de intermediación en seguros. Y nuestro único seguro obligatorio, que es el seguro de accidente de pasajeros, nosotros no tenemos, uno de los pocos, creo que son 2 países en toda América que no tienen seguro obligatorio de automóviles. Lo tuvimos unos 3 meses y después la ley del SOAT se derogó. De todas maneras, en materia de intermediación, porque la ley se está estudiando de vuelta y probablemente después de la modificación de la 827 vaya a salir nuevamente una ley de seguro obligatorio en materia de accidentes automovilísticos. Esa ley tenía la derogada, y el proyecto actual tenía una cuestión que es importante en intermediación. Ese seguro obligatorio no tiene intermediación. ¿Sí? No hay intermediación en materia de seguro obligatorio. Bueno, continúo. Intervención de los auxiliares. Ahora vamos a ver bien. Les puse ahí un dato, pero creo que Gastón ya lo habló. El 80,79% de la producción de seguros en Paraguay se realiza por medio de intermediarios. Ahí yo hablo de intermediarios, tanto agentes como corredores bancarios, porque si bien en la distinción que hizo Gastón pudiera parecer que la banca como intermediario es algo diferente, no, la banca seguro entra dentro de el mismo paquete de corredores actualmente, ¿sí? Hay corredores bancarios desde el 2000. En el 2000 fue una resolución del Banco Central que autorizó a los bancos a operar como corredoras de seguro con ciertas exigencias, y después, ese mismo año, la Superintendencia de Seguros reglamentó esa autorización otorgada por el directorio del Banco Central a los bancos, y ahí empezaron a surgir las corredoras bancarias. Vamos a comentar también algunos puntos que fueron claves en intermediación sobre la intervención de las corredoras bancarias, y cómo eso condujo a que el panorama asegurador paraguayo hoy tenga
una gran cantidad de aseguradoras vinculadas a entidades financieras, o sea, aseguradoras que son propiedad de bancos o financieras, es decir, de actores financieros. Dicho mal y pronto, que el banco tenga su aseguradora, ¿sí? Estos dos artículos ustedes los reconocerán, son de la intervención de auxiliar en la celebración del contrato. A lo que yo me refería hace rato con el tema de la nomenclatura y que no es exactamente lo mismo, el 1595 repite lo que dice la Ley Argentina de Seguros y habla del productor o agente de seguros, ¿sí? En realidad nosotros la forma de denominación productor no la usamos. ¿Por qué? Porque la Ley 827 habla simplemente de agentes y corredores, ¿sí? Cualquiera sea su vinculación, solo está facultado respecto a las operaciones en las cuales interviene, es igual que el de usted, recibir propuestas de celebración y modificación de contrato de seguro, entregar los instrumentos emitidos por el asegurador referente a su contrato, a sus prórrogas, y aceptar el pago de la prima si se halla en posesión del recibo. Supongo que allá también, acá la historia de poder recibir o no pago, y si eso es cancelatorio del pago de seguro o no, pudo haber dado lugar en algún momento a, a ciertos problemas, al punto que la regulación es muy expresa sobre el plazo que tiene un agente para transmitir, comunicar los pagos que recibe al asegurador, etcétera, de manera tal que la aseguradora no tenga, habiendo recibido el intermediario el pago, no tenga eh, el- la sensación o no tenga la registración de que el asegurado se halla en mora y por lo tanto le retire su cobertura, ¿sí? El 1596 habla de agentes institutorios. El agente institutorio no es una figura que se utilice actualmente en nuestro país. Vamos a ver después que en realidad dentro de la intermediación en Paraguay, agentes y corredores son todos corredores o operan hoy todos bajo la regulación de fondo del contrato de corretaje, y esa va a ser una de las grandes modificaciones de la ley. Va a haber una distinción clara, o se prevé una distinción clara entre agentes y corredores, y todos los agentes van a ser agentes inquisitorios. ¿Por qué? Porque si llega a salir así la ley, establece expresamente, o va a establecer expresamente, que agentes solo podrán ser personas físicas, y estas actúan, y lo dice en la definición el proyecto de ley, en representación del asegurador. Entonces, solo existirían posiblemente agentes institutorios, lo cual el mercado se está preparando porque obviamente pasar personas que siempre operaron en relación o mediante contrato de corretaje a tener una representación real del asegurador, lo cual implica tener la capacidad para, en nombre del asegurador, cerrar contratos, va a significar una reflexión de parte de los aseguradores para rever los contratos con los intermediarios. Todavía no les puedo decir qué va a pasar. Yo entiendo que por lo menos en los primeros tiempos se va a tratar muy delicadamente, y casi todo el sector de intermediación se va a convertir en los que ahora son agentes porque son personas físicas, se van a convertir en corredores, pero no dudo que exista o vaya a existir finalmente agentes institutorios, que de hecho hay grupos de agentes que hoy trabajan muy cercanamente con las empresas aseguradoras con las que se vinculan. La ley 827 dice que la intermediación en la contratación de seguros, a excepción de los seguros directos,
solo podrá ser ejercida por agentes y corredores. Entonces nosotros tenemos que en Paraguay la distribución de seguros es directa o mediante la intermediación de agentes y corredores, ¿sí? Esos agentes y corredores, para poder realizar intermediación, tienen que estar matriculados ante la Superintendencia de Seguros del Banco Central, haber, por supuesto, reunido los requisitos que la regulación les exige y están bajo su control, lo cual quiere decir que están sujetos a su fiscalización y también a sus sanciones, ¿sí? La Superintendencia de Seguros que cada vez que hay alguna cuestión particular en el mercado que se sale un poco o a veces mucho de la regulación, emite circulares de recordatorio al mercado de las reglas que están vigentes. Y una de las circulares que en materia de intermediación ha venido siendo recordada cada cierta cantidad de años, cada 2 o 3 años sale alguna circular que recuerda que uno, solo pueden intervenir en el mercado asegurador paraguayo los auxiliares debidamente registrados, que estos solo pueden intermediar en contratación con aseguradores debidamente autorizados para comerciar seguros en Paraguay. Y además recuerdan siempre el deber de independencia en en la realización de su labor que tiene el intermediario, que está dentro de la regulación y que por tanto es lo que nos lleva a la conclusión, viéndolo desde el punto de vista de la super, que allá al final, independientemente de la denominación de agentes y corredores, todos hacen contratos de corretaje, ¿sí? Yo les puse ahí como una subcategoría el corretaje seguro realizado por entidades financieras. Como les dice, puede hacerse desde el 2000 y obviamente ustedes pasaron mucho antes que nosotros por un proceso de banca seguro y saben que muchas de las cuestiones en materia de intermediación es ante la presencia de la banca seguros se da por las ventajas que éstas puedan tener para la colocación, para la llegada al cliente, pero muchas de las características positivas a favor del intermediario tradicional se dan en que el cumplimiento de los deberes de asesoramiento, de acompañamiento, etcétera, en nuestro mercado, igual que yo creo en todos los mercados, se realiza mucho mejor por medio de la intermediación más tradicional. La ley 827 tiene en un inicio una presentación que tiene definiciones. Ahí en el inciso J dice agente, productor o corredor de seguro, y es uno de los pocos lugares, aparte del Código Civil, donde habla o utiliza la palabra productor. Toda persona natural o jurídica que sea autorizada como tal por la autoridad de control, que es la superintendencia, para intermediar en la contratación de seguros. Después, cuando da las obligaciones y las atribuciones de la superintendencia, dice que esta va a mantener un registro de los auxiliares de seguro. Estos deben inscribirse y desarrollar la actividad de agente o corredores de seguro o liquidadores siniestros, que eran los otros auxiliares originales dentro de la ley 827. Y hay otros incisos dentro de las atribuciones de la superintendencia que les dan o le da la potestad regulatoria sobre los intermediarios. El Consejo Consultivo de Seguro es, por decirlo así, la opinión del mercado dentro del organismo regulador. Es la reunión de los
representantes de las asociaciones de aseguradores, de las asociaciones de agentes, productores y corredores de seguro y de los liquidadores de siniestro con la Superintendencia de Seguros, y fue el lugar donde les había comentado que se hizo este estudio o que el mercado asegurador dio su opinión sobre el proyecto de modificación de la ley 827. Nuestra ley tiene una particularidad, voy a decir. Yo ya estuve incluso en el Congreso para ver si encontraba los antecedentes de la ley 827 o los antecedentes de la ley 827, la razón para esta distinción. La ley dice que los agentes son las personas físicas y los corredores son las personas jurídicas. Una particularidad, yo no vi en ninguna parte. No hace, por eso les decía, una distinción entre contrato de agencia o comercialización por contrato de agencia o comercialización por contrato de corretaje. Acá la distinción es agentes personas naturales o agentes personas, corredores personas jurídicas. Y eso es lo que cambia con la modificación de la ley, porque como les había dicho, el proyecto de ley dice que va a haber contrato de agencia y ese contrato de agencia siempre va a ser agencia con representación y con exclusividad y con limitación, a pesar de que en doctrina esas no sean características esenciales del contrato de agencia. Pero como nosotros no tenemos una definición del contrato de agencia en el Código Civil, sí lo estaba en el anteproyecto del Código Civil, pero no pasó al Código. Entonces, esa va a ser una modificación importante con la modificación de la ley. Y la modificación de la ley dice también que los corredores van a poder ser personas físicas o jurídicas. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser aquel que intermediario que sea corredor y que realice la intermediación por medio de un contrato de corretaje, que es lo que en realidad hacen todos hoy. ¿Sí? ¿Por qué les puse en negrita dentro del artículo 74 de quienes no pueden ejercer la función de agente o corredor de seguro? Porque no pueden hacerla los extranjeros no residentes en el país. Yo le comentaba a Gastón que justamente la semana pasada tuve una consulta de un productor argentino al respecto, y la respuesta tuvo que ser no. Hay que vivir acá, o sea, hay que tener residencia y hay que hacerse autorizar como intermediario para por la superintendencia. Porque como les decía, de las cosas que es superintendencia recuerda por medio de sus circulares más corrientemente, solo pueden hacer intermediación aquellos agentes y corredores debidamente autorizados, y para estar debidamente autorizados tienen que rellenar todos los requisitos de la ley y, por supuesto, no estar comprendidos en las prohibiciones para ejercer la profesión, ¿sí? Otras disposiciones que hay en la ley 827, el artículo 75, palabras más, palabras menos, establece las obligaciones de información y de buena fe. Habla de que el intermediario debe informar de las condiciones del contrato, no puede presentar información engañosa al asegurado o a su cliente, a quien va a ser asegurado, pero todavía no lo es, a su cliente. Y en relación a esto, la superintendencia desde 2010, 2012 y un poco más adelante, no me acuerdo bien en qué año, lo que hace es incorporar dentro de lo exigible en materia de conducta de los intermediarios, las disposiciones de los principios del seguro de la Asociación de Supervisores de Seguros Internacional, de la IASI. Y exigir la presentación de los
términos principales de contratación, de que el apoyo del intermediario o el trabajo más bien del intermediario de seguro no se limita a la contratación, sino que tiene una obligación de acompañamiento durante toda la vigencia del contrato. Y la última comunicación de la super dice, y muy especialmente al momento del siniestro, ¿sí? El artículo 76 es aquel que obliga a suscribir con su firma las propuestas y es el que estuvo mucho tiempo en el tema de, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque el contrato se está haciendo a distancia, etcétera, y que, como les digo, tuvo su definición la semana pasada con una resolución de la Super que regula una ley de comercio electrónico y de seguridad en las transacciones electrónicas que ya tiene unos años, pero que no había sido objeto de regulación por la Super, y exige que las propuestas estén firmadas o tradicionalmente de puño y letra por el intermediario o con firma electrónica cualificada, es decir, aquella certificada por las certificadoras que están debidamente aprobadas de conformidad a la ley que regula la materia, ¿sí? El 78, el 79 y el 80 se refieren a la remuneración. Por supuesto que la remuneración de los intermediarios es por comisión, porque se trata, habían dicho de un corretaje, entonces es por comisión. La ley dice que el porcentaje de la comisión va a ser regulado entre las partes. Pero más adelante hay otra regulación posterior que se modificó 2 veces, donde para ciertos riesgos, como vida principalmente, se limita la comisión a un 30%. Y esa se modifica otra vez, esa disposición, y la limitación del 30% está también para todos los seguros que sean seguros colectivos. Es decir, en los seguros colectivos, aun si el riesgo no es vida, se aplica esa limitación sobre las comisiones. Esa regulación dice además que la superintendencia va a controlar que esos límites de comisión no se vean traspasados en forma disimulada, como por ejemplo por adición de fomento a la producción, y que en realidad sea un disfraz del aumento del porcentaje de comisión, y es algo en lo que regularmente se está teniendo de parte de la superintendencia fiscalización, observaciones y recordatorios cada vez que hay algún caso así un poco importante a ese respecto. Que lo suele haber o lo hubo muchos casos en corretaje bancario, o sea, corretaje hecho por intermediación financiera. También tiene en la parte de remuneración una determinación precisa de en qué momento hay derecho a la comisión. El derecho a la comisión se genera cuando la aseguradora ha efectivamente cobrado la prima. Tiene también una disposición que fue importante en su momento, que dice que la suscripción de pagaré o de cualquier otra obligación en garantía al pago de la prima no es equiparable al pago de la prima y no genera por eso comisión. Habla también de la intransferibilidad del derecho a la comisión, de que después de un primer contrato o de obtener esa contratación con su intermediación, mantiene el intermediario el derecho a la comisión en las renovaciones sucesivas, y que la única forma de perder ese derecho es que lo solicite el asegurado, ¿sí?
o obviamente que renuncie el intermediario. El 81 se refiere a la información que a la autoridad de control tienen que hacer los aseguradores, es decir, los aseguradores tienen que informarle a la autoridad de control, a la Superintendencia de Seguros, con qué intermediarios registrados están trabajando, cuáles son los porcentajes de comisión que les están pagando, cuáles son los contratos en los cuales hay intermediación. De hecho, en las disposiciones sobre póliza, o sea, contenido de la póliza, se establece expresamente que en carátula de póliza debe figurar si hay o no hay intermediación y todos los datos del intermediario en caso de que lo hubiere. Y en el 82, que es el último de los artículos de la ley 827 que se refiere a intermediación, habla de la expresa prohibición de que haya intermediación por medio de personas no inscritas, sí, personas físicas o jurídicas. Eso hizo que no se llegara a desarrollar en nuestro país. Hubo unos intentos, pero precisamente a partir de esta prohibición, lo que se conoce, y así se va a llamar en la nueva ley cuando salga, los canales de distribución, es decir, aquellos que permiten distribución masiva de seguros por medio de otros comerciantes, etcétera. Va a tener muchas limitaciones. Estaba contenida en la ley de seguro obligatorio que se derogó. Dentro de la ley había disposiciones relativas a esa utilización de canales más extendidos de distribución, pero como ya les había comentado, esa misma ley tenía una prohibición de intermediación de agentes y corredores, y por tanto, en realidad lo que tenía era una prohibición de pago de comisión dentro de ese seguro obligatorio. Esto ya lo puso Gastón en su presentación, vigentes a hoy, 1.262 agentes de seguros y 82 corredores de seguros. Actualización respecto de esto. De los 1.262 agentes de seguros, muchos de ellos en realidad no ejercen como agentes de seguros, sino que están como representantes dentro de las corredoras. Al punto que en algún momento yo recuerdo haber tenido una consulta sobre, es que si yo soy representante de la corredora, pero también tengo mi matrícula de agente, puedo seguir produciendo por los dos lados. No había ninguna, o sea, no hay en realidad hasta ahora ninguna prohibición directa. La super, no obstante, ha hablado de cuestiones relativas a competencia y sobre todo se ha traído, y ahí sí tenemos una prohibición, una disposición del Código Civil en materia de persona jurídica y en materia societaria en realidad, que prohíbe a los representantes societarios ejercer actividades en competencia con la sociedad. El proyecto de ley nuevo tiene, en cambio, una prohibición expresa donde habla de que los corredores no van a poder hacer, o sea, los agentes no pueden ser corredores, pero se basa más bien en esa distinción clara que va a haber ahora entre quién hace o quién se vincula mediante contrato de agencia y quién se vincula mediante contrato de corretaje. No sé cómo voy con el tiempo, pero ya estoy por terminar. La ley del comerciante, ¿por qué la traigo de colación? La ley del comerciante, como yo les decía, nuestra ley de comerciante regula dos comerciantes en particular, los corredores y los rematadores. Dentro de eso, el contrato de corretaje está más regulado en la ley del comerciante que en el propio Código Civil, donde creo, si no me equivoco, son 4 artículos.
da un concepto de los corredores, dice, los corredores son personas que sin hallarse en situación de dependencia, median entre la oferta y la demanda para la conclusión de negocios comerciales o vinculan a las partes promoviendo la conclusión de contratos, haciendo de dicha actividad su profesión habitual. Esa es la definición de lo que hace el intermediario de seguro, es decir, acerca a las partes. Él no es parte del contrato de seguro y es lo que constantemente se recuerda que es lo que hacen los intermediarios. Y se vincula también con algo, me voy a adelantar un poquito, bueno, primero les presento la resolución 14/96, es la que regula a los auxiliares del seguro. Lo ven 96 es ahí nomás de la ley 827, pero ha sido objeto de innumerables modificaciones y ampliaciones según ha sido necesario, la última de las cuales creo que fue el mes pasado, y se mantiene actualizada, ¿sí? Esta regula la actividad de intermediación y, la fiscalización que hacen o que hace el organismo de control. Uno de los artículos más importantes de esta ley es el artículo 2, porque establece los requisitos para actuar como o para inscribirse como intermediario. Hoy por hoy el formulario es vía web, se completa en línea. Información, no digamos de la más relevante porque no es requisito, pero hay solamente 2 aperturas al año para inscribirse como intermediario, una en junio y una en diciembre, ¿sí? Y se exige idoneidad comprobada con estudios en el área de seguro. Las instituciones de educación cuyos títulos pueden acreditar esa idoneidad tienen que estar previamente aprobadas por la superintendencia. ¿Por qué? Porque la superintendencia tiene un programa básico, vamos a decir, que es lo que la superintendencia entiende exigir para la formación de un intermediario, y los organismos o las entidades de educación que pretendan dar una educación destinada a ser aprobada como idónea, tienen que hacerse reconocer por la Superintendencia de Seguros. Ese reconocimiento de la Superintendencia de Seguros a la formación es tanto para ingresar a la profesión, a inscribirte, como después para la renovación, porque la regulación exige una cierta cantidad eh, de, de formación, de capacitación antes de cada renovación de la matrícula. Esa ley establece también, obviamente pide antecedentes policiales, antecedentes judiciales y de capacidad comercial. O sea, lo que pasa es que la ley 820, la ley del comerciante establece que la capacidad comercial, o sea, la capacidad para dedicarse a una actividad comercial es la libre disposición de los bienes, ¿sí? Entonces, se solicita, además de los antecedentes policiales y los antecedentes judiciales, una constancia de que uno no está interdicto, de que tiene la libre disposición de los bienes. ¿Por qué? Porque es una actividad comercial. La ley en materia de antecedentes, o sea, la regulación, perdón, en materia de antecedentes policiales y judiciales, dice que dependiendo de lo que digan tus antecedentes, no es que porque uno tenga antecedentes ya te van a rechazar, sino que se hace un estudio de a qué se refiere, etc. No hay examen. En algún tiempo hubo examen, hoy por hoy no hay examen, es simplemente esta acreditación de idoneidad mediante los estudios hechos fuera de la superintendencia. Para las personas jurídicas, además, se exige la presentación de todos sus datos de constitución, de representación y la idoneidad de los representantes en la misma medida exigida para los agentes
personas físicas. Esas exigencias reguladas así para los corredores fueron expresamente trasladadas a la regulación que salió en el 2000 cuando el Banco Central del Paraguay autorizó a que exista el corretaje hecho por las entidades financieras. Entonces, la Super dijo, ok, tienen que tener un departamento especial y dentro de ese departamento especial se va a exigir en las personas que lo dirijan y las personas que en él trabajen esa misma idoneidad que se exige para los representantes de las personas jurídicas intermediarias, es decir, de los corredores. El artículo 9, ahora sí voy y dice corretaje ahí porque es la razón por la que se sostiene aquí que todos son corredores hoy en día. Dice, los agentes son agentes las personas naturales y corredores de seguros y corredores de seguros las personas jurídicas que conforme a la ley se hallen registradas como tales en la Superintendencia de Seguros. Juan, por supuesto que la negrita del subrayado lo puse yo nomás, como intermediarios independientes en la contratación de pólizas de seguro con cualquier entidad aseguradora, obligándose a asesorar a las partes en la forma que establece la ley y el reglamento. Por eso les decía, solo no tenemos en realidad agentes institutorios, a pesar de lo que diga el Código Civil, no hay en no hay aprobados, no están en ejercicio ningún agente institutorio en este momento y no los tuvo en todos estos años tampoco. Las obligaciones y las prohibiciones son tradicionales, un artículo 10, artículo 11, muchas de ellas son las que se traen luego de la ley del comerciante en relación a los corredores. Las prohibiciones son básicamente las mismas que están en la ley, les vuelvo a repetir porque es importante para la charla internacional. Aquel que el ser extranjero obviamente no es un problema, el tema es que tiene que residir en el país. Hay otras resoluciones que no son la resolución 14 y que no son resoluciones que modificaron la resolución 14. Una de ellas ya hablamos, que es la de límites de comisión, que es una que se trae mucho a colación en materia de intermediación. Y sobre las prohibiciones, una de las más relevantes y que también dio lugar a más recordatorios de la superintendencia y a más polémica en su momento, fue la prohibición de intermediar y cobrar comisión, sobre todo en negocios en los cuales tuviesen interés. ¿Por qué hablé en relación a esto de las corredoras bancarias? Porque eso se llegó incluso a judicializar y salió una resolución de la Corte Suprema de Justicia que le daba respaldo a la decisión de la Superintendencia de Seguros, porque dejaba firme la resolución de la Superintendencia diciendo que el corredor bancario no puede cobrar comisión como intermediario en los seguros de vida para crédito, saldo deudor de su propio banco, o sea, del banco. Se hizo mucho de los sumarios que en materia eh, este, de auxiliares, pero yo creo que incluso en materia de todo el sector asegurador fue una de las sanciones monetariamente hablando más altas que haya impuesto la Superintendencia de Seguros alguna vez para lo hizo cuando sancionó una situación como esa. Continúo, ya les hablé de la adopción de los principios básicos del seguro, diciendo, bueno, el principio básico número, creo que es el 8, que se refiere a intermediación, es aplicable en materia de seguro.
Más recientemente hubo una resolución sobre nombre de fantasía o nombre comercial. Primero se hicieron unos sumarios, después salieron las famosas circulares de la super que te recuerda cuál era el problema. Yo tenía agentes presentándose como corredores o con un nombre de fantasía. La super entendió que eso era ir en contra de la disposición de claridad en la presentación a los consumidores de seguros, y hoy por hoy hay una resolución que tiene solo unos meses, no, ni siquiera debe tener un mes y medio, o sea, ni siquiera llega a 2 meses, sobre que o los agentes y los corredores o se presentan con el nombre exacto que tienen registrado o registran cualquier nombre de fantasía o comercial diferente a ese que quieran utilizar para poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo dice expresamente la super en su recordatorio. En redes sociales vemos que esto no se está respetando. Y sacan la resolución y ahí te llama un poco la atención porque sacan primero una circular donde dice, recordamos que tienen que usar su nombre que está registrado. Si no, vengan a registrar un nombre de fantasía para poder utilizar. Y cuando sacan la resolución unos meses después, dicen, atendiendo a que en fecha tanto salió la circular que advertía y que a la fecha no hay ni un solo nombre de fantasía registrado, ni una solicitud siquiera, pero nosotros seguimos viendo en redes sociales que esto se utiliza, sacamos la resolución que exige y reglamenta. Y exige y reglamenta, y ya no lo hicieron solo para los intermediarios, lo hicieron también para los auxiliares, liquidadores de siniestro, que también acostumbran a ser un liquidador persona física, pero utilizar un nombre de fantasía. Y la última de las resoluciones, que como les digo, es la de la semana pasada, que es la comercialización, o sea, las reglas mínimas para se llama así la resolución, mínimas para la comercialización de seguros por medios electrónicos, y que tiene, lo más relevante que tiene en materia de intermediación, es la obligación del intermediario de suscribir las propuestas con firma electrónica cualificada. Temas relevantes, ya les hablé de PLD. El PLD es siempre una preocupación para el intermediario, sobre todo cuando se trata de pequeñas pólizas. Vimos que auto es el gran mercado paraguayo, igual que en Argentina también. Y ellos dicen, y lo dicen también las compañías de seguro, que la exigencia de la CEPRELAT, que es la Secretaría para el Lavado de Dinero, contra el lavado de dinero, hacen que sea muy difícil cerrar los negocios. Pero el tema de las exigencias está en un trámite para ver un procedimiento abreviado, etcétera. Pero mientras nosotros estuvimos persiguiendo nuestro grado económico, tuvimos Gafilac, etcétera, el gobierno era muy estricto con vamos a exigir todo lo que haya que exigir y a todo el mundo en materia de prevención de lavado de dinero. El consentimiento informado, una cuestión que se llega o que se presenta en todos los países, es necesaria una declaración expresa respecto del conocimiento de las condiciones de póliza, de las em, exclusiones, o sea, un conocimiento expreso, y sobre todo también lo habla en contratación electrónica para decir claramente cuáles son los efectos de esta contratación no presencial, vamos a decir, entre el que va a ser asegurado y el asegurador, y los efectos que esto va a tener, sus obligaciones de pago, etcétera.
Es interesante en eso. Hubo un momento en que todo el mundo estuvo preocupado porque si le vamos a exigir a todos los asegurados que tengan certificación de firma o que contraten una certificadora que cuesta dinero y si vos no necesitas, ¿para qué lo vas a hacer? Pero le exige a los aseguradores y por tanto a los intermediarios también que cuando se va a hacer transacciones electrónicas que los interesados, en este caso las aseguradoras, provean un sistema de trazabilidad y da varias opciones de sistema de trazabilidad para tener una mínima prueba de que efectivamente se está contratando con tal o cual persona, lo cual en realidad es también a favor del propio asegurador porque necesita tener los elementos para probar si el día de mañana, por ejemplo, las declaraciones hechas por el el contratante no eran verdaderas o hay un incumplimiento de contrato en el pago, por ejemplo, y te dice, bueno, no, pero no era lo válido el contrato, o lo que sea. Esa parte se está desarrollando, lo va a hacer más después del cambio de la ley, pero ha tenido un gran impulso ahora con esta regulación que era una deuda, por así decir, de la superintendencia, puesto que la ley de certeza en transacciones electrónicas tiene ya algunos años sin que se haya actualizado la regulación en materia de seguros. La modificación de la ley, bueno, ya les hablé de eso, creo que lo único que no les dije es que los canales de distribución aparecen en la ley. Aquellos que nuestra división era solamente entre seguro directo y intermediación por medio de corredores y agentes, los canales de distribución aparecen expresamente en el proyecto de ley. Aparece expresamente, por supuesto, una disposición de que uno no puede cobrar o pagar comisión al asegurador por canal de distribución y por intermediación, o sea, o se vende por canal de distribución o se vende por intermediación del agente o corredor de seguros. Y una cosa que lo digo porque me llamó la atención de la charla anterior que se tuvo con el expositor colombiano. Él decía que en Colombia se hacía una licitación pública para contratar un agente o corredor que se ocupara de contratar los seguros para el Estado. Nosotros tenemos una prohibición expresa de que haya intermediación en la contratación de seguros estatales. Los llamados a contratación de seguros del Estado no pueden pagar intermediación. No hay intermediación, es seguro directo. No está obviamente en la ley de seguro porque es una prohibición posterior. Está en la regulación de contratación pública y está todos los años en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene una disposición expresa, pero sí está expresamente en el proyecto de modificación de la ley 827, dice expresamente que no hay intermediación en, en los seguros para el Estado, no hay intermediación cuando la comercialización o sea, no hay intermediación por agentes y corredores con pago de comisión, cuando la intermediación por ley tenga que ser hecha por canales de distribución, como les comenté, que lo decía la derogada ley de seguro obligatorio y que el proyecto de ley que no está tan avanzado, pero el proyecto de ley para reponer el seguro obligatorio dice la misma cosa. Y bueno, y hasta ahí la presentación. No sé si me habré dejado algo en el tintero, pero creo que lo hice dentro del tiempo. Qué buena presentación, Viviana, qué interesante y cómo nos graficaste el mercado paraguayo en una hora de manera clarísima. Yo tengo algunas preguntas, pero creo que Rodrigo por ahí me levantó la mano y obviamente el resto del auditorio que quiera hacer alguna pregunta, por supuesto, está abierta. Sí, teníamos una pregunta en el chat, no sé si la quiere formular antes. Yo tengo una o dos preguntas para hacer, pero habíamos Perdón, visto...
Perdón, Hugo. yo creo que la que estaba en el chat de la respondimos, sí, requiere la actualización de la matriculación, o sea, la renovación, sí te vuelve a exigir idoneidad y los cursos también tienen que estar aprobados por la superintendencia. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Gracias, Viviana. Gracias por tan excelente exposición como decía recién Gastón. Para seguir en línea con esto que justo comentamos recién de la pregunta de Hugo, a mí me quedó una duda, quizás por ahí me perdí yo un poco, pero te quería consultar, respecto de las personas jurídicas, acá nuestra ley exige específicamente que por lo menos los 4 primeros socios estén matriculados, o sea, tengan su propia matrícula. Yo lo que vi del artículo que pusiste decía que tienen que tienen que demostrar requisitos de idoneidad, cumplir requisitos de idoneidad. ¿Estos requisitos de idoneidad se demuestran matriculándose o puede pasar No. que esa es la pregunta? Se demuestran de la misma forma que vos demostrás para obtener la matrícula de agente. O sea, tenés que, aquello que dije de ese artículo, creo que es 70, que es general, vos tenés que, te van a pedir y le van a pedir al representante tanto sus antecedentes judiciales, policiales, comerciales, su capacitación, que es la idoneidad. Ah, eso no lo dije. Hay una dispensa, vamos a decir, en la formación hecha a través de instituciones de educación acreditadas ante la superintendencia y es la de participantes del mercado asegurador, por ejemplo, que han formado parte o que han trabajado en aseguradoras por un mínimo de 15 años, acreditando mediante certificado de trabajo de trabajo en el área técnica en materia de seguros, así acreditan su idoneidad. Después sí, ya tienen que, igual que el resto del mundo, hacer las actualizaciones eh, este, anuales, vamos a decir. Lo que no dije también es que obviamente se paga un arancel, que tienen que tener seguro de caución de desempeño profesional, que los montos tanto del arancel como el seguro de caución de desempeño profesional están dados en jornales mínimos y por tanto se actualizan a medida que hay actualización del salario mínimo. Y de momento es todo lo que me acuerdo que me olvidé. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Viviana. Te hago una consulta, particularmente es un tema de interés mío, pero como para Sí, hacer así un repaso por arriba sobre el régimen sancionatorio que tienen los productores. sí. Me imagino, no sé si estará en la resolución o en la propia ley. Está o sea, en la ley está el poder sancionatorio que tiene la superintendencia sobre sus regulados. Y dentro de sus regulados están los auxiliares, ¿sí? Entonces, la superintendencia le puede hacer una inspección a cualquiera de sus regulados, la hace también a agentes, la hace a corredores, ver si tienen todos sus libros, si tienen todas sus informaciones, si cargaron, porque hay un montón de cosas que se cargan en línea como información a la superintendencia, pero cuestiones como esta, por ejemplo, vos no podés cobrar comisión porque vos tenés un interés, como pasó con las corredoras bancarias, o como pasó, por ejemplo, también con otros casos en que un agente contrataba una póliza, un seguro colectivo y después iba juntando asegurado y bueno, y la super le dice, no, vos no podés hacer, o no podés, si lo haces no cobras comisión porque vos ahí estás siendo parte del contrato y vos no podés ser parte del contrato. Y ahí había sanciones. Hay sanciones y las que más da lugar a sanciones o dieron más lugar a sanciones en estos años, pero
tanto al intermediario como a la aseguradora eran, por ejemplo, superar el porcentaje de el límite de comisión en vida que habíamos dicho se extendió a cualquier seguro colectivo y eso termina con sumario cuando la super encuentra eso en una compañía, ve a quién le pagó y se va y le interviene al intermediario también y termina todo el mundo sancionado. Y después tenemos cada vez que hay una de estas cosas, tenemos la circular de la super que nos recuerda a todo el mercado, pórtense bien, no hagan estas cosas porque van a terminar todos de la misma forma. Lo mismo, por ejemplo, con el tema que ahora salió del uso de nombres comerciales. La super hizo una advertencia, hizo sumarios, le sancionó a alguien, sacó el recordatorio, como nadie le hizo caso, después ya sacó una resolución, pero sí. Y ese régimen sancionatorio se va a mudar, vamos a decir, con la nueva ley al directorio del Banco Central. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Viviana. ¿Cómo está, Eh, Viviana? Una consultita. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo Eh, estás? en este régimen tan moderno, tan actual que están modificando la operatoria, ¿hay alguna resolución que aborde el derecho a la cartera y el derecho a la clientela, ya que están en plena reforma? Bueno, ese ha sido el derecho ha sido el tema de la participación ¿sí? De la participación de los representantes de los intermediarios dentro de las discusiones del proceso. De hecho, la ley lo tiene la ley 827 y lo tiene también la ley actual. Aquello que dije, yo intermedio una vez y eh, Tengo el tengo derecho. derecho ya sucesivamente porque ese es mi cliente. Y que la única forma de que yo lo pierda es que el cliente diga, yo ya no quiero este intermediario. Ahora, ¿qué es lo que sí trajo a colación, pero no está recepcionado en la ley finalmente? Como les digo, sí seguro que la ley sale así como está el proyecto actualmente. Pero hasta que salga la ley uno no puede decir si va a salir por ahí en algún momento, si uno le sigue diciendo no queremos estas modificaciones, terminar la modificación, pero algo que sí solicitaban los intermediarios era ese reconocimiento, por ejemplo, al derecho a venta de cartera como pueden hacer los aseguradores Bien. o a transmisión de la cartera, etcétera. No se lo reconoce la super. No se lo reconoce el proyecto de ley, pero sí el derecho a la existencia misma de que mi cliente es mi cliente y a mí no me lo pueden sacar, salvo que, es más, habla de que las obligaciones y los derechos se prolongan un tiempo después de que, por ejemplo, yo pierda mi matriculación. Solo que una vez que perdí la matriculación, como yo ya no puedo figurar como intermediario en el siguiente contrato porque ya no estoy matriculado, Ah, tampoco voy a tener derecho a comisión. Pero porque yo me salí del mercado al decidir no volver a matricularme o al perder o no reunir más los requisitos para poder ejercer la profesión. excelente. ¿Y hubo alguna oposición de los aseguradores en este requerimiento de los productores en cuanto a tener un derecho adquirido en alguna reglamentación? ¿Se No, opusieron o hubo no, acuerdo? no. Armoniosa era nuestra discusión con la gente de la super, que llegó un momento en que los aseguradores, nosotros presentábamos los pedidos con la firma de todos los demás. ¿Por qué? Porque nos poníamos todos de acuerdo. Realmente no, en nuestro mercado, a decir, y eso es algo que hay que reconocerlo, no tenemos o no tuvimos, que yo recuerde, crisis entre aseguradores e intermediarios. Qué bueno.
pero Muy interesante la pregunta, Marcelo. Y muy buena la devolución, Viviana. En el único lugar que, o en algunos lugares, en un par de lugares de Latinoamérica hemos visto, por análisis comparado, alguna regulación en ese sentido. Quizá en la charla que viene en el mes de noviembre, Karina nos pueda hablar de México, porque en algún momento identificamos una normativa de la Superintendencia de Seguro Mexicana en ese sentido, que desconocemos si se mantiene vigente o no, pero que obviamente es de mucho interés para los corredores, porque básicamente ahí está su esfuerzo, porque no sé, Viviana, cómo lo verifican en el mercado paraguayo o en el derecho paraguayo, pero en Argentina es un derecho que existe. Los corredores, los distribuidores ceden su cartera bajo un negocio jurídico de cesión de derechos. Hacen un contrato y ceden eso. En ese de, de, contexto de hacerse, informan al perdón, consumidor, informan a la aseguradora, ese negocio existe. Y de hecho también existe, conocemos, ¿no? Sesiones de cartera a nivel internacional que derraman en nuestros mercados. No sé, grandes operadores de mercado con negocios mundiales cediendo la cartera cambian de interlocutor en un lugar determinado y hasta en Argentina, de acuerdo a la dimensión de las cosas, ha tomado intervención defensa de la competencia para considerar si en ese mercado relevante de horizontal de distribución de operaciones de seguro se podía generar algún tipo de posición dominante. Entonces, eh, ese negocio existe. sí. Dos cosas hay. El negocio existe, pero para que no tengas objeción sobre él y que la super no te diga nada, vas a tener que recabar el consentimiento de tu asegurado. Claro. Porque si el asegurado no te quiere como intermediario, no hay forma, por la ley dice que yo pierdo el derecho a la comisión cuando el asegurado manifiesta que quiere cambiar de intermediario o que quiere ir a directo. Entonces, normalmente para hacer eso, ¿qué hacen? Recaban el consentimiento del asegurado y entonces pueden pasa la cartera a otro intermediario. ¿Pero por qué? Porque el dueño del derecho, en teoría, o quien puede operar sobre el derecho es el asegurado. Está muy Eh, claro. lo otro que me olvidé, ahora que dijiste lo del derecho de competencia, dije al comienzo que lo iba a comentar y después me olvidé. La ley de defensa de la competencia defiende como vos bien dijiste, el mercado, o sea, que no haya concentraciones, etcétera. La CONACOM, que es el organismo que regula o que lleva adelante la ley de defensa de la competencia, una vez tuvo un pronunciamiento en materia del mercado asegurador, fue en el caso de la concesionaria de vehículos que más vende en Paraguay, y su relación con unos intermediarios de seguros que en su contrato de venta de los automóviles ellos imponían o exigían que fuera por medio de ese intermediario y con determinados aseguradores. Y ahí hubo una intervención de la CONACOM, hubo unas recomendaciones, por supuesto que tanto las concesionarias como ahí de paso también los bancos recordaron, todo el mundo se acordó que la ley dice que se le tiene que advertir que no hay obligación de tomar con tal o cual asegurador ni con tal o cual intermediario, que yo no lo obligo, que el cliente es el rey y puede elegir con quién trabajar. Y creo que te comentaba yo eso en una de las conversaciones que tuvimos antes, que si uno habla con el intermediario te dice, sí, te hacen toda la advertencia, pero a lo que pasaron a hacerle al cliente unas ofertas
sobre el seguro y la intermediación, que son así tipo gángster, es una oferta que no podés rechazar porque tiene todas las ventajas del mundo. Y si yo me voy a hacer con mi corredor amigo, que es mi compadre, y en el que yo tengo plena confianza, me sale 10 y con este me sale 5. ¿Y quién lo va a pensar? Eh, y esa es la situación. No sé si querés que te conteste lo que está en el chat. Sí, iba a ART comentar eso, no Viviana, tenemos, por favor. sí, ART nosotros no tenemos. O sea, en realidad hay una ley de hace unos años que tiene un artículo perdido que dice que los riesgos del trabajo tienen que estar cubiertos, asegurados en forma estatal o en forma privada. Pero la verdad es que no hay, ART no hay, no, esa ley nunca se reglamentó. Entonces, es una ley de riesgo del trabajo luego, que nunca se reglamentó y por eso no está la exigencia. Lo único que hay es en contratación pública. La contratación pública en sí exige seguros de accidentes personales para todos los funcionarios de aquellos que contratan con el Estado. Más allá de que tengan o no tengan IPS, IPS es el seguro estatal, o sea, el seguro público, vamos a decir acá. Em, no exigen seguro de accidentes en las locaciones y no, nuestro único seguro obligatorio es el seguro de accidente pasajero. Es el único seguro obligatorio. Em, y no se pide responsabilidad civil para el ejercicio de la intermediación. Es un seguro de caución. Y esa fue una negociación de los representantes de los intermediarios hace muchísimos Viviana, años. esa era una Sí. pregunta que quería hacerte. ¿Quién es el asegurado en ese caso, en el seguro de caución de esa póliza Eh, que contrata? figura la super. Figura la super. Y es una eh, póliza de caución que cubre el ejercicio profesional y me que dijiste cubre el que la ejercicio profesional. subasegurada son salarios. Están salarios. Y es por, yo digo siempre, nunca vi que se le ejecute a nadie, pero la vez pasada en una charla me dije, con intermediarios me dijeron, se ejecutó una. Pero tenés que tener una comprobación de que efectivamente, porque no es que ellos no cumplan su contrato, es que no cumplen con su obligación legal. O sea, la ley le impone ciertas obligaciones como asesoramiento, etcétera, etcétera, y cuando ellos no cumplen esto es que puede ejecutarse esa póliza. Bien, en paralelo, y la Viviana, última que hago yo, y levanto la mano porque estoy muy interesado, es el tema del consentimiento informado. Mencionabas que tiene la obligación el corredor de informar sobre las condiciones y entiendo que debe informar sobre las condiciones, sobre su labor, etcétera, su Sí, vínculo con la entidad aseguradora, etcétera, y eso debe contar con la firma del asegurado. ¿Es así? sí, déjame un segundo y te digo exactamente lo que dice la... Ah, Lo digo porque hago una introducción y el motivo es que en la Argentina el crecimiento de la responsabilidad civil de los intermediarios empieza a ser, el derecho civil parece, y comercial parece empezar a rumbear ya no solamente hacia la entidad aseguradora, que eran siempre el target de los reclamos, sino también empieza a aparecer los reclamos a a los los productores. productores, sí, y esto empieza a ser una preocupación y una forma, una cierta suerte de asesoramiento al productor, siempre ha sido la idea de una hoja de ruta, una cierta suerte de detalle de atención, un consentimiento informado que permita lograr comprobar frente a Tener una prueba. judicial que sí. se le explicaron las condiciones de cobertura, etcétera.
Te leo el artículo. Dice, consentimiento informado al tomador. Previo a la manifestación del consentimiento, el potencial tomador deberá ser informado sobre el alcance, los derechos y las obligaciones de la eventual contratación del seguro, de modo que pueda manifestar su consentimiento de manera informada. La aseguradora y el intermediario interviniente en su caso deberán disponer de medios que permitan corroborar que el tomador prestó su consentimiento de manera libre, expresa e inequívoca para la contratación del seguro. Y esto está en la resolución que salió la semana pasada de contratación electrónica. Bien, perfecto. Bien, me sacaste la pregunta, Gastón. Como dice un colega nuestro, los productores asesoramos mucho y documentamos poco. Ese sería un poco el resumen. Así Sí. que yo iba por esa pregunta. Gracias, Viviana. Bueno, Bueno. ¿Tenemos más? Perdón, ¿alguna Viviana, pregunta? nuestra No, yo legislación, iba- cuando el asegurado recibe la póliza y a un tiempo determinado que lo indica la propia póliza, se considera aceptado que lo Sí, contrató libremente y todo lo que estás planteando. son 30 días, 30 igual que en la días. ley de ustedes. Ahora, ¿qué pasa? El único caso que se llegó a judicial donde se puso se demandó la responsabilidad civil de un intermediario, fue precisamente uno en el que la aseguradora alegó, vos me pediste, pero yo no te di. Claro. Y la ley dice, ¿y cuál era el argumento Claro, contra ahí va. contra el intermediario? Vos deberías haberme contado que me dijeron que no, porque yo pues no sé leer la póliza y tu obligación está Exactamente. Claro. en la Buenísimo. contratación y después en acompañarme todo el tiempo. Entonces, si yo te pedí a vos que le pida al asegurador y el asegurador dijo no, se sale él ahora, Entiendo pero el vos te punto, quedas Viviana, enganchado. pero Gabriela está obsesionada y acá estás dando un punto muy específico donde si yo pido una cobertura a todo riesgo y el asegurador me da una cobertura inferior, es una obligación jurídica moral de explicarlo. Sí. Nos estamos yendo al otro extremo, porque respiramos vamos a ser responsables. Cuidado, que el oxígeno por No, ahora es gratuito. pero como ese que fue el único caso que hubo, pero el único, ni siquiera terminó. ¿Por qué? Porque se arregló por el camino para que no haya luego esas cosas extrañas que le inciten a la gente a andar pidiendo responsabilidad de todo el mundo. Bien. Gabriela, te escucho. No sé por qué decís que estoy obsesionada. Estoy recibiendo como abogada muchos casos en los que Es los verdad, clientes es nos verdad, quieren sumar, con es lo cual verdad. lo mejor que podemos hacer es tomar todas las precauciones del caso sin obsesionarnos, pero toda esa labor que hacemos y que vos haces, Marcelo, de asesorar previamente, tener los elementos probatorios para cuando llegue el momento estar tranquilos, Comparto, ¿no? De eso se comparto. trata. ¿Me Este, me permitís algo, Gabriela? De lo que dijiste por ahora, supuesto. diciéndole a Marcelo precisamente que él hace su trabajo de asesoramiento, allá al final, si en algún momento hay sanción para el que no hace su trabajo de asesoramiento, también es un punto en más para el que sí hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo a ese que sí hace su trabajo que no va a tener problema y que se va a vamos a decir, limpiar el mercado de aquel que está haciendo una mala fama al mercado asegurador en sí y que está compitiendo en unas condiciones desiguales con el que hace el esfuerzo de hacerlo bien. Muy bueno. Sin duda. Gastonete, Rodri, vos querías una más y alguien, creo que ya estamos un poquito excedido de tiempo y nos estamos abusando de los conocimientos de... Yo advertí que tendía a pasarme de la hora y no me avisaste. Porque no te advertimos que nosotros somos preguntones. a la Claro, escuela me han tal cual. Claro, llamado. Así que también, estamos también. empatados, Viviana. Estamos empatados. No, la verdad que da gusto preguntar porque
Es muy interesante toda la exposición. No, yo iba a hacer una a modo de cierre, no sé si alguien quiere preguntar algo primero. A mí me quedó una cuando vos preguntaste, Rodri, sobre las personas jurídicas, si el objeto en ese caso es exclusivo, Viviana. No, Bien, no por eso los bancos pueden hacerlo, perfecto. pero tiene que ser expreso dentro del objeto. Es decir, aquel que no lo tenía dentro de ese objeto tuvo que haberlo Incluido. puesto como objeto no exclusivo. Solamente los aseguradores tienen objeto exclusivo. Entonces, Gracias. disculpame que te parafraseo porque es un punto importante. En Argentina los bancos y las automotrices y otros tienen sus brokers de seguro. ¿Cómo Sí. lo hacen? ¿Cómo conforman una sociedad de los cuales ellos son accionistas? Y como la ley argentina de intermediación determina que si hay un socio que no es intermediario, no es productor, debe haber al menos 4 productores antes con participación accionaria y luego participar el que no es productor, el que no es corredor, los bancos conforman los bancos, las cadenas de retail, las concesionarias, etcétera, conforman de esa manera. En el caso de Paraguay, para confirmar, para ¿Me, entenderlo, me das, es el banco el que se inscribe como corredor. si ¿Es me así? das 2 segundos? Tiene Sí. 5 reglones y te leo la resolución para que quede bien claro cómo viene la mano. La resolución dice, el punto 2 dice, las empresas bancarias o financieras que deseen inscribirse en el registro de corredores de seguro deberán dar cumplimiento a las resoluciones reglamentarias dictadas por la autoridad de control, bla, bla, bla. Y el tercero, el que era importante, dice, las empresas así autorizadas deberán establecer un departamento especializado en materia de intermediación de seguro dotado de personal idóneo, quienes deberán someterse a un examen de admisión. Hoy ya no es más un examen de admisión, es la misma acreditación que hacen todos, para las tareas señaladas por funcionarios de la Intendencia de Control de Operaciones, Reaseguro y Auxiliar del Seguro y representante del Consejo Consultivo del Seguro y o otro funcionario que disponga la autoridad. Más adelante, esto lo que hizo fue decir, los funcionarios o los encargados de ese departamento tienen que reunir exactamente los mismos requisitos que se exigen para los representantes de cualquier corredor que es empresa jurídica o de cualquier agente que es la persona física. Y Clarísimo, bueno, es eso. Es más rígido que el clarísimo, nuestro, clarísimo, Gastón, el sistema, porque les obliga a ser productores a los accionistas, por lo que noto, si tienen que cumplir la Sí, reglamentación del corredor. sí. Nosotros no. Ford es accionista y ya está conformada la sociedad con nosotros los 4 productores. Lo hizo Falabella, En con realidad no nosotros hace falta que sea el accionista, tiene que ser el representante. el representante. Bien. Sí. Sí, nosotros tenemos una norma de inquisitorio, pero eso después la veremos en otro momento. Gabriela No, ya está, ya me O contestó. Rodrigo. O Rodrigo. No, bueno, por ahí para cerrar la misma pregunta que le hice el otro día a Juan Camilo, que es una pregunta más genérica y yo hace ya varios años, no voy a decir cuántos, tengo en la actividad, tanto del lado público como en el privado, y por lo menos hace 10 años o un poco más hablábamos de que las nuevas tecnologías iban a barrer con los intermediarios y sin embargo pasaron por lo menos 10 años y acá seguimos. Como bien decía Gastón antes, alrededor del 65%, un poco más, en Argentina pasa por los productores, por lo que decía Viviana, más del 80% en Paraguay, con lo cual veo que la intermediación sigue firme. Pero por ahí quería saber tu opinión de cómo ves la actividad de intermediación y hacia dónde va a futuro. Creo que la actividad de intermediación tradicional va a seguir, y lo va a seguir por muchísimo tiempo. Que estos canales de comercialización, que son los que dejan de lado la intermediación tradicional, se van a utilizar para productos masivos.
por ejemplo, para colocar, ahora que lo tengamos, el seguro obligatorio. Pero ¿por qué? Precisamente por ese componente, como decían hace rato, cada vez más yo quiero tener un responsable si es que tengo un problema. Y se va extendiendo esa necesidad de reclamar una responsabilidad. Ahora, si yo no tengo a alguien que es claramente responsable detrás, es como cuando vos sopesás. El otro día yo discutía con una amiga de si para las vacaciones hacemos como hace su marido, que se despierta de madrugada para cazar el mejor precio en la venta en internet o como yo sigo haciendo hasta ahora, por más que me digan que es el viejazo, pero ya me pasó que el año pasado hubo inundación en el Brasil y me tenía que ir a Gramado, y gracias a Dios mi contratación era tradicional por una agencia y ellos me solucionaron todo. O el año anterior que tenía que ir al Congreso de AIDA, me enfermé y era imposible, la agencia me solucionó todo. Y yo creo que el gran componente o la gran bandera que van a seguir teniendo los intermediarios es que están detrás de la contratación. O sea, esa tu responsabilidad de cumplir con tu deber. Y eso es lo que pasó en el resto del mundo. O sea, vamos a la contratación europea, que ellos hace años tienen el tema de la responsabilidad, quién lo que es responsable, y tienen sin ningún problema miles de sentencias que retienen la responsabilidad. Pero su gran bandera sobre que vos contrates en línea así, nadie hay detrás, es que yo tengo alguien que responde en caso de problema. La, Entonces, Federa- yo no le la voy a... Federación Mundial, Viviana, de Sí, Productores sostiene que al momento de contratar un seguro, la sociedad quiere una persona detrás, un humano detrás. Está demostrado estadísticamente, y Marsh acaba de bajar hace 2 años su plataforma online en Londres, 10 millones de dólares. La bajó. La gente no compra al momento, sí pregunta, consulta, navega, ve, pero al momento de comprar no es como despegar.com. Quieren un ser humano detrás. No me digas por qué bien. sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque vos puedes tener un agente, puedes tener un corredor, y aunque el corredor sea persona jurídica, están los representantes de esa persona jurídica. No es así algo que no sabe ni dónde te vaya a reclamar. Creo que en eso se basa el que yo le doy varios años más a la intermediación tradicional, por no decir medio para siempre. O si no, van a empezar a prescindir de los aseguradores también. Y el tema de que no, mi mejor abogado puede ser la inteligencia artificial, etcétera. Perfecto, perfecto. Gracias, Tal Viviana. cual. No puedo más que coincidir. Muy claro, Viviana. Qué fácil nos hiciste una charla, qué linda nos hiciste una charla, qué atentos nos mantuviste en esta charla tan interesante y con cuántas cosas nos llevamos. Bueno, tenemos que ponerle fin. Dale, Eh, muchas gracias. Te agradezco un Pero no montón. podemos ir a Asunción a Principalmente saludar. te No agradezco a podemos. vos. Cuando quieran. Te agradezco a vos, te agradezco a Zunilda, a través tuyo, a Zunilda. Estaba Zunil. Zunilda estaba al principio, te iba a decir, Estaba Gastón, no Zunil. sé si sigue estando, estaba Zunilda conectada. Bueno, y a todos los Zuni invito. es la presidenta de AIDA Paraguay. Y a todos los invito para el mes de noviembre, que va a estar Karina Chavero, abogada Que de está presente México, en esta acá, Karina, que charla. está también y hoy. a quien saludo y abrazo a la distancia. Saludo también a Juan Camilo, que se sumó, López Delgado. Ahí está Juan Delgado Camilo Franco, también. perdón, Delgado Franco, que fue el expositor del mes pasado. Bueno, los saludo a todos y nos vemos en el mes. Déjame agradecer a mí, Gastón, en nombre de APAS también. Viviana, muchas gracias por tu generosidad. Y Marcelo hoy decía si no podemos ir a Asunción, pero
yo quiero invitarte, como lo hice la vez anterior. Karina ya escuchó, ya lo escuchás por segunda vez y la próxima te voy a invitar a vos a Gracias. nuestro congreso, nuestro foro nacional del año que viene, que se va a hacer en el mes de abril. Viviana, si es que estás formalmente invitada, Muchas gracias. sí, te invitamos a participar. Vamos a hacer algo, queremos hacer algo internacional, así es que bueno, después te llegará la formal invitación. Bueno, y a todos Muchas los de gracias. la asociación que se han sumado. Y a Ida, por Y supuesto. yo quedo a disposición. Cualquier cosa, Gastón tiene mis coordenadas, tanto Suni como yo. Estamos siempre abiertos a estas colaboraciones que nos enriquecen a todos, principalmente a nosotros que nos hacen ponernos al día para poder compartir nuestras informaciones. Gracias.